En octubre de 2020, Donald Trump fue tratado de COVID-19 con un fármaco del que casi nadie había oído hablar. Y tras recuperarse, dijo esto. También dijo esto. Pero eso es otra historia. Lo que recibió entonces el expresidente norteamericano fue un tratamiento experimental con anticuerpos monoclonales. Más de un año después, ese tratamiento y otros ya están en hospitales, un arsenal que se ha reforzado en los últimos meses. Ahora mismo ya por fin sí que tenemos bastantes fármacos específicos contra el virus. Hasta ahora solamente teníamos fármacos que trataban ya la fase posterior cuando el paciente estaba en una fase inflamatoria. Teníamos que esperar a ese momento para poder tratarles. Sin embargo, ahora sí que contamos ya con fármacos antivirales específicos. ¿Cuáles son estos tratamientos? Lo primero es entender cómo evoluciona la enfermedad. Son como dos procesos sucesivos. Uno primero que se produce en los primeros 5, 6, 7 días, en los cuales es el propio virus el que está generando daño al organismo, y a partir de allí, a partir del sexto o séptimo día, lo que realmente supone ya un riesgo para la vida del paciente ya no es el virus, sino es toda la respuesta inmune excesiva que genera el propio organismo y el proceso inflamatorio, ¿no? En la primera fase de la infección hay varios fármacos para atacar el virus. Lo hemos empezado a tener disponible con Remdesivir en el uso temprano, en el uso en paciente ambulatorio. El Remdesivir, un fármaco diseñado para combatir el ébola, fue el primer antiviral autorizado para el tratamiento de COVID por la Unión Europea. Al principio de la pandemia se empezó a utilizar por su capacidad para evitar la replicación de los virus ARN como el SARS-CoV-2. Al principio con muy poca eficacia porque se estaba utilizando en las fases posteriores, en las fases más tardías de la infección, que ya hemos dicho que es en los momentos en los que no hay replicación viral. Hay un nuevo ensayo cuyos resultados son muy prometedores, en el que se ha utilizado en fases muy precoces, cuando los pacientes tienen formas muy leves, pero que tengan factores de riesgo de progresión, pacientes con enfermedades crónicas, edades avanzadas o inmunosupresión. Estos estudios elevan la eficacia hasta el 87%. Las limitaciones fundamentales es que es un fármaco que se tiene que poner por vía intravenosa y que se tiene que poner durante 3 días consecutivos, lo que hace muy difícil su administración ambulatoria. Esa limitación no la tendrán las nuevas pastillas antivirales, cuya compra ha anunciado España. Se puede tomar en casa y su eficacia también supera el 80% cuando se administra en los 5 primeros días de la infección. Y hay un tercer grupo que también ataca al virus, los anticuerpos monoclonales, el de Trump, una nueva generación de medicamentos diseñados específicamente contra el coronavirus. Hay 3 medicamentos que son anticuerpos monoclonales y que ahora mismo están reservados para pacientes que están en una situación grave y que tienen una serología negativa, es decir, que no han desarrollado una respuesta inmune frente al virus, y que estos anticuerpos que van frente a la proteína S podrían ayudar. Esa proteína S es la llave que utiliza el virus para entrar en las células. Los anticuerpos actuarían como una cerradura falsa, impidiendo su acceso. Tratamientos todos de uso intravenoso, se utilizan en una única infusión intravenosa, y eso limita un poquito su uso porque es necesario tener una infraestructura para poder poner un tratamiento por vena. No es la única limitación. Por un lado, algunos de estos fármacos no han mostrado eficacia contra la variante Omicron. Por esa razón, en Estados Unidos ya han limitado su uso. Por otro, esa eficacia se ha demostrado más alta cuando se administra en los primeros días de la infección y no en pacientes graves. Ya es tarde para frenar esa replicación porque ya ha ocurrido, y lo que estamos viendo son los efectos que está provocando la respuesta de nuestra propia respuesta hacia ese virus. En ese momento la infección ya ha entrado en una nueva fase y los medicamentos van dirigidos a frenar la inflamación. En general, el uso de corticoides es mayoritario, y yo creo que el uso de tocilizumab también. Entre los corticoides, el más extendido es la dexametasona, un fármaco bien conocido que se usa para la artritis reumatoide. Fue la primera droga que mejoró la supervivencia en COVID, el primero de una lista que gracias a la ciencia es hoy mucho más larga.